Colosenses 1, hermanos, y ustedes saben, seguimos hablando sobre la sabiduría, y hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de que somos herederos de las bendiciones de Dios, ¿verdad? Ese es el tema de hoy, y vamos a leer algunos pasajes de la Escritura. Vamos a leer el pasaje más completo, ¿verdad? Del 9 al 14 el día de hoy, hermanos, ¿verdad? Colosenses 1, del 9 al 14. He predicado de los versículos anteriores y vamos a continuar con estos versículos. Dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Yo ya expliqué estos pasajes de la paciencia a corto y a largo plazo. Y el versículo 12, y aquí nos vamos a centrar hoy, aunque voy a leer hasta el 14, dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, ¿verdad? Y si usted quiere subrayar, subraye ahí aptos. Nos hizo aptos, dice, para participar. Esa es la otra palabra que vamos a ver hoy. Nos hizo aptos, en segundo lugar, para participar de la herencia. Esa es la tercera palabra que vamos a estudiar el día de hoy. El Señor nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Gloria a Dios por eso, hermanos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, hermanos, estas tres palabras, ¿verdad?, que son muy importantes: aptos, y que nos dio herencia, nos dio el poder de participar. Entonces, sabe, hermano, que el contenido de estas palabras es muy interesante y es muy importante para nosotros, porque, por ejemplo, el libro de Efesios en el capítulo 1 dice que Dios nos bendijo con todo tipo de bendiciones espirituales. Ahora, ¿qué quiere decir todo eso? ¿Usted sabe que eso es profundo, hermano? Porque decir nada más todo. ¿Cuánto les gustan las computadoras, hermano? ¿Cuánto les gustan los teléfonos celulares así fancy también, que tienen tecnología y todo eso, hermanos? ¿Verdad? ¿Se ha puesto alguna vez a pensar qué tiene adentro todo el teléfono? Solo para que usted simplemente... Hay un teléfono ahorita que usted con los ojos, dice, con la misma mirada, ¿verdad?, que está el video, y si usted le quita los ojos, dice que se para el video. Entonces, ¿cómo hacen para que haga todo eso, hermano? Entonces, yo miro a Leslie que le hace su teléfono así, pura magia, ¿verdad? Le pasa la mano en el teléfono así, y se cambia una cosa. Wow, tremendo. Pero se ha puesto a pensar qué hay adentro, hermano. ¿Cuántas piezas tendrá el teléfono adentro, hermano? Y eso de que touchscreen, ahora todo es así, ¿verdad? O sea, la generación de estos chiquitos, los chiquitos que están aquí, están creciendo ya con todo eso. Un día una hermana dijo: voy a cantar, aquí está el cassette, dijo. El que estaba en el sonido era un joven, bueno, también Carlos está joven, ¿verdad?, pero era otro joven que estaba ahí. Dice: ¿y esto qué es? Dice. O sea, se quedó con el cassette así como: ¿y esto qué? ¿Para qué sirve? No, eso tiene música. Oh, cool, dice. Entonces sacamos una casetera ahí y lo empezó. Wow, dice, mira, y da vueltecitas. O sea, ya no sabe, pero uno nunca se pone a pensar, ¿verdad?, ¿cómo salen los muñequitos de aquí de la pantalla? ¿Cómo será la cosa? Entonces, cuando la Biblia dice, ustedes fueron bendecidos con todo tipo de bendición espiritual, eso son muchas cosas, hermano. Y nosotros podemos pasarnos toda la vida estudiando la Escritura y pensando y meditando. El salmista, por ejemplo, escribía y decía: me acuesto pensando y me levanto meditando, y este conocimiento es demasiado maravilloso para mí, no lo puedo comprender, dice. Entonces, o sea, él se acostaba pensando, como que se quedaba dormido pensando en las maravillas de Dios, y se levantaba pensando en las maravillas de Dios. Dice: imposible, no lo puedo entender todo, solamente sé que trabaja, así como nosotros, ¿verdad? Yo lo único que sé es que trabaja, ¿verdad? Que cuando le hago así, algo pasa ahí, ¿verdad? Y a veces hasta la riega uno, ¿verdad?, por andar haciendo cosas. Yo le muevo aquí,
El otro día a un niñito le pasaron una iPad y está dándole así, le pasan una revista y empieza a hacer así, donde mira que no sirve, la tira por allá, ¿verdad? O sea, no cambia igual. O sea, no pensamos nosotros cómo funcionan las cosas, como no entendemos tampoco todas las bendiciones de Dios. Y aquí dice que el Señor, den gracias al Señor que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Usted y yo no éramos hijos de Dios, pero ahora somos hijos de Dios. Nosotros éramos en las tinieblas y hacíamos obras de las tinieblas, hermano, cosas, hermano, que no entendíamos. Y pagábamos a veces por brujería, por cosas así. Pero un día el Señor nos dio el entendimiento, hermano, y ese día fue un día feliz, el día más feliz de nuestras vidas, hermano. Comprender, entender que somos pecadores, que necesitamos de Dios. Y el hecho de que el Señor nos haya perdonado a nosotros, hermano, ya con eso es más que suficiente, hermanos. Pero el Señor, que es grande, es generoso, hermanos, a nosotros nos ha dado grandísimas promesas y algunas de ellas ni siquiera las entendemos bien. Entonces, hermano, cuando yo he estudiado estos pasajes, he pasado tiempo estudiando, analizando, y así como dice el salmista, me ha costado pensando, me he levantado pensando, he escrito muchas cosas y tengo que empezar a quitar muchas cosas, porque digo, no, es que aquí voy a hablar 5 horas de esto. Y entonces digo, tal vez se van a dormir los hermanos si predico 5 horas. Pero fíjese, hermano, vamos con estas 3 palabras, ¿ok? Listo. Aptos quiere decir a ser competente o a ser adecuado a algo. A ser competente o a ser adecuado. Usted sabe, ayer tuvimos la celebración del Día de la Madre, aquí abajo, ¿verdad? Entonces ya dijimos feliz Día de la Madre. Usted dirá, no va a predicar nada sobre las mamás. Ya prediqué ayer, hermanos, sobre las mamás. Ya leímos el pasaje de Proverbios 31, pero ahorita no puedo predicar de eso, tenemos que hablar de otra cosa. Pero usted sabe, hermano, las hermanas son muy especiales, ¿verdad? Cuando se trata de la decoración. Por ejemplo, hermano, si usted mira esa florecita ahí, eso no fue idea de un hombre, ¿verdad? Usted ya lo sabe, ¿verdad? Ya usted sabe, ¿verdad? Y esas cortinitas tampoco fueron ideas de nosotros los varones, ¿verdad? ¿De quién sería? De las hermanas. No, es que está como muy... Hay que poner una florecita, dicen aquí, ¿verdad? Si no, no está... Y eso es igual, hermano. Y si hubiéramos sido nosotros los hombres, ¿qué? Ah, sí, hombre, así. El campamento, hermano, ahí en el campamento transforman ese lugar las hermanas. Yo he visto las fotos y digo, wow, y este es donde nosotros nos reunimos con una cortinota negra atrás, hermano. No tiene nada, nada. Y un púlpito y un micrófono aquí enfrente, y estamos felices 500 varones. Un día dice el hermano, dice un hermano, ¿y los centros de mesa? ¿Cuáles? Le digo yo. Siempre han habido, hermano. Pues hacen centros de mesa de pan, a veces se los comen los hermanos, ¿no? De veras. Hay centros de mesa, siempre hemos tenido, hermano. Pues nunca los he visto, le digo. Jamás los he visto. Pero para poner ese lugar allá abajo adecuado, había que poner color, ¿verdad? Entonces, ayer pues sacamos las mesas y según nosotros las pusimos, pero luego vino la hermana Patti, ¿verdad? Que necesitábamos ahí. Habían hermanas conmigo, pero pues yo les estaba diciendo qué hacer. Pero ya cuando vino el hermano, dice, no, dice, necesitamos que se miren las hermanas unas a otras. Ah, no, pues sí, ¿verdad? Necesitamos colorcito ahí. Entonces unos mantelitos. Necesitamos unos centros de mesa. Ah, no, pues sí, ¿verdad? Necesitamos unas notitas que hablen del Día de la Madre. Ah, no, pues también, ¿verdad? O sea que había que poner el lugar adecuado, ¿verdad? La Biblia dice que el Señor ya nos ha hecho adecuados, hermanos. Ya nos arregló a nosotros. Pero sabe, hermano, que esto es algo bien tremendo, porque eso quiere decir que el Señor nos ha calificado a nosotros. Pero le voy a poner un ejemplo. Imagínese usted una competencia de un tiro al blanco. ¿Cree que un ciego calificaría para eso, hermano? A ver, next, y viene el otro, ¿verdad? Con su vara. Yo quiero participar. Espérese, estoy del otro lado, les.
yo quiero participar. No puede, ¿verdad? Nosotros sabemos que un ciego no puede. Entonces, algo así nos calificó el Señor a nosotros. Nosotros éramos ciegos, hermano. Vivíamos en nuestros delitos y pecados. Nosotros no estábamos limpios, hermano, estábamos sucios. El Señor nos ha recibido a nosotros no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, hermanos. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Señor nos cambió el corazón, nos cambió la mente el día que nos recibió a nosotros, hermano. Nosotros veníamos cansados. Yo mencionaba en oración, hermano, cómo venimos la mayoría de los que estamos aquí, hermano. Venimos afligidos delante del Señor. No veníamos con buen récord, hermano. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros que estamos aquí tiene cosas, hermano, de qué avergonzarse, incluyéndome a mí. Que si nosotros dijéramos, si se enteraran los hermanos de este episodio de mi vida, yo nunca podría darle la cara otra vez. Pero Dios conocía todas esas cosas de nosotros y aún así, hermanos, nos calificó. Nos recibió a nosotros. Imagínense, hermano, que cuando alguien aplica para un trabajo, es verdad que la gente quiere conocer. ¿Has estado en la cárcel? Es una de las cosas que le preguntan. Y luego le dice, si estuviste, ¿por qué estuviste? Por intento de asesinato, dice el otro. ¿Y qué pasó? Es que cuando yo me enojo no me controlo. Con este hay que tener cuidado, dicen, ¿verdad? Este no califica. ¿Por qué te metieron a la cárcel? Porque le robé $50,000 al jefe que tenía antes. ¿Y usted cree que lo van a calificar? Pero el Señor a nosotros nos ha calificado, hermanos, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Hay dos historias, hermano, que me han impactado grandemente, ¿verdad? Y los hicieron películas. Cuando usted pueda, mírese una película que se llama Amazing Grace. Hay un himno que se llama Amazing Grace, hermano. Gracia admirable. Y hay otra película que acaba de salir recientemente que se llama 12 Years as a Slave. 12 años como esclavo. Tiene cosas un poco desagradables, hermano. Pero cuenta la historia de un hombre de raza negra que fue esclavizado. Él era canadiense, hermanos, y él era un hombre libre. Él nació como un hombre libre. Era un hombre estudiado, era un músico, hermano, y un día se lo llevan con un engaño, se lo traen a Estados Unidos por un engaño y le dicen, te vamos a pagar mucho y vas a estar ahí, y le ponen algo en una bebida. Cuando él se levanta está en cadenas, hermano. Él tiene su esposa, tiene hijos, se levanta, está en cadenas, hermano, y lo hacen esclavo. Y dice, no, pero yo me llamo fulano de tal. No te llamas así ya, dice. Y tú eres un esclavo, tú no tienes ningún derecho de nada. Y por 12 años él pasa trabajando, hermano, hasta que finalmente él es liberado. Pero los tratos, hermano, las cosas que él tiene que pasar son terribles. Pero la historia de Amazing Grace se la menciono porque el autor del himno Amazing Grace era uno que vendía esclavos. Era un inglés, hermano, que traficaba esclavos desde Inglaterra a América. Entonces el trato de esos esclavos, si usted nunca ha leído eso, hermano, ellos planificaban el barco a veces de uno, de dos niveles, y ponían la gente acostada, hermano, de tal manera que tenían que venir empacados literalmente. Y traían cientos de esclavos, y ellos hacían sus necesidades ahí. Los que vivían a veces casi no les daban de comer. Los que sobrevivían llegaban aquí a Estados Unidos o a diferentes partes de América también, hermano, y llegaban exclusivamente a trabajar. Cuando había alguna tormenta, hermanos, a ellos los veían como una cosa, los echaban al agua para que se murieran. Decía, hay que alivianar la carga. A ver, vamos a echar 100 esclavos al agua. Y este hombre se dedicaba a vender esclavos, hermano. Pero un día, hermano, hubo una terrible tormenta y aquel hombre le clamó a Dios. Ahora, para nosotros sería muy difícil perdonar a alguien así, hermanos. Pero este hombre le clamó a Dios y Dios le contestó su petición.
Y Dios lo recibió y Dios lo salvó. Y ese hombre escribió ese himno como 20 años, 25 años después, que dice: gracia admirable, dulce es, que salvó a un vil pecador como yo, dice. Antes era ciego, pero ahora veo. Ahora, ese hombre despreciable se convirtió también en uno que heredó la herencia de los santos como tú y yo, hermanos. ¿Qué te parece eso, hermano? El Señor nos ha hecho aptos a nosotros. Lo otro que dice aquí, hermanos, participar. Porque aquí estamos leyendo nosotros, versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Y luego dice, para participar. Y esto quiere decir, hermano, alguien que le toca una porción. ¿A cuántas hermanas les tocó una porción ayer? A todas, ¿verdad? Todas las que estuvieron aquí les tocó una porción. Okay. No a todos les tocó una porción. A las hermanas les tocó una porción. Bueno, lo otro, hermano, es como parte de un distrito también, ¿verdad? Como parte de una población. Yo oí que estaban queriendo pasar una ley que querían dividir California en 6 estados, ¿verdad? Entonces eso está tremendo, hermano, ¿verdad? Porque, bueno, quedarían 6 estados muy pequeñitos, dividirían la deuda en 6 partes y sería difícil, pero todavía seguiría siendo parte de Estados Unidos, ¿ok? Ahora, fíjese, hermano, puede ser que nosotros vengamos de diferentes lugares, hermano. ¿Cuántos vienen de lugares pobres, hermano? De los que están aquí. Muy pobres, que usted dice, mire, yo crecí, y donde yo crecí, pues no habían caminos de cemento, hermano, había pura tierra. ¿Alguno creció así, hermanos? Ah, bueno, hay algunos, ¿verdad? O que dicen, yo iba a visitar a mi tía Zoilita y ahí, hermanos, pues ahí eran ranchitos, ¿verdad? Eran unos ranchitos de palma. Y estaban hechos con varitas, hermano, incluyendo el baño, ¿verdad? Varitas y a veces así separaditas, ¿verdad? No había mucha comodidad ahí. Luego usted quería agua, tiraba la cubeta allá al pozo y sacaba el agua, ¿verdad? Y uno la miraba así turbia, como con cosas para adentro, ¿verdad? Así crecimos y estamos vivos. Pero, hermano, eso no importa ya. Y en lo espiritual, hermano, no sé cómo hayamos nosotros crecido, pero aquí dice que el Señor nos ha dado a nosotros una porción, a usted y a mí. El Señor nos ha dado una porción. Quiero hacer una comparación entre lo que era el Antiguo Testamento, la herencia que Dios le dio a su pueblo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, fíjese, aquí le voy a dar algunas cosas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hermano, dice que Dios los sacó de la esclavitud sin ellos tener un mérito. O sea que ellos no hicieron nada, ¿verdad, hermanos?, para que los sacara el Señor de la esclavitud. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿será que es así, hermanos? Sí, porque nosotros dice la Biblia que aquel que le obedece a algo es esclavo de lo que le obedece. Si es a Dios, es esclavo de Dios. Y si es al pecado, es esclavo del pecado. Entonces, hermano, nosotros también vivíamos en esclavitud. Si muchos hermanos, yo he oído testimonio de muchos hermanos que estuvieron en el alcoholismo, por ejemplo, y que trataron de salir del alcoholismo, pero que nunca pudieron. Pero el día que Cristo vino en sus vidas, Cristo lo libertó completamente. Entonces, usted tiene que ver que hay una comparación válida ahí. Entre el Antiguo Testamento el Señor los sacó, no por méritos, hermano. Y en el Nuevo Testamento el Señor nos saca de la esclavitud del pecado, no por méritos tampoco, sino por su misericordia. Bueno, dice aquí, Dios hizo provisión para todas las tribus. Eran 12 tribus en el Antiguo Testamento, hermanos. Y cuando ellos reparten la tierra, empiezan a repartir. Dice, a estos les toca aquello, a estos les toca aquello, a estos les toca esto otro. Y hubo un caso ahí que se dio, hermanos, que en una familia habían puras mujeres. Y siempre los herederos eran varones. Entonces no estaba eso contemplado, pero el Señor le dice, no, a los que son puras mujeres también les vas a dar una herencia para que sea justo. Es decir, nadie se quedó afuera. Ahora, en Cristo, las mujeres y los hombres en Cristo tenemos la misma salvación, ¿verdad? La salvación del hombre no es más grande que la de la mujer.
El hombre, cuando se vuelve a Dios, se tiene que arrepentir de sus pecados con todo su corazón, igual que la mujer, ¿verdad, hermanos? No importa de qué lugar seamos, pero eso es así. Dios hizo esa provisión para todos. En el Antiguo Testamento, hermanos, hubo unas personas que Dios no les dio herencia. Dijo, ustedes no van a tener tierra. Fueron los sacerdotes. A los sacerdotes les dijo, miren, ustedes tienen un gran privilegio más que el resto de la congregación. ¿Cuál era ese privilegio, hermano? Ustedes le van a servir al Señor. Y Dios les dice, yo soy la herencia de ustedes. ¿Cómo la ves, hermano? Bueno, a algunos en aquel tiempo no les cayó muy bien la noticia. No vamos a tener tierra. No van a tener tierra. Dios es su herencia. Dios es tu herencia, hermano. Es la mejor herencia que nosotros podamos tener. Ahora fíjate, hermano, voy a leerte de Apocalipsis capítulo 1 y de Apocalipsis capítulo 21. Busquen esos pasajes en la escritura, hermano. Apocalipsis 1 y Apocalipsis 21. Apocalipsis 1, versículos 5 y versículo 6. Este es un pequeño canto de alabanza que está expresando el apóstol Juan. Al que nos amó, no es todo el capítulo, no es todo el versículo 5, es parte del versículo 5, que dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Escuche bien esto. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, escuche bien esto. Por eso le digo, yo no creo que nosotros entendemos muy bien esto. Nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, ¿qué implica eso de ser reyes, hermano? La Biblia dice que nosotros vamos a reinar con el Señor. Cuando Él venga en su reino, nosotros vamos a reinar con Él. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que nosotros vamos a juzgar con el Señor? La palabra de Dios lo dice, hermano. La Biblia dice que nosotros hemos de juzgar incluso ángeles. La Biblia lo dice, hermano. Entonces, estas cosas a nosotros nos quedan así como de veras. Eso es parte de la herencia de los santos. Pero el Señor nos ha hecho sacerdotes a nosotros, pero no de sotana, ¿verdad, hermanos? No de sotana. La función del sacerdote, hermano, en el Antiguo Testamento era llevar a los hombres a Dios y llevar Dios a los hombres. La función del sacerdote en el Antiguo Testamento era interceder. Sabe que él era como un mediador, hermano, entre los hombres y Dios. Por ejemplo, al sacerdote le traían una ofrenda por el pecado y le decían, presenta esta ofrenda por mí. Y el sacerdote presentaba la ofrenda por aquel que había pecado, pero antes la tenía que presentar por sí mismo. Entonces, presentaba aquella ofrenda para perdón de pecados. Hermanos, nosotros podemos hablar directamente con el Señor, como un sacerdote venía y presentaba al Señor, mira, aquel me está diciendo, aquel también podía orar, pero la ley mandaba diferentes cosas, y entre ellas era eso. Entonces, hermano, la Biblia dice que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Dios es nuestra herencia. Apocalipsis 21, del 3 al 7, dice lo siguiente, hermanos. Dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, hermanos. Miren, el hogar de Dios. La Reina Valera dice el tabernáculo de Dios con los hombres, ¿verdad? El hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos. ¿De quiénes está hablando aquí, hermanos? Está hablando de su pueblo, ¿verdad? O sea, usted y yo, hermano, cuando venga el Señor en su gloria, dice que nosotros vamos a vivir con Él. O sea, vamos a estar físicamente con Él, vamos a estar presentes con Él, porque el Señor nos va a dar un nuevo cuerpo también, hermano. Usted sabía eso, ¿verdad?
Por eso el que está enfermo, hermano, al que le falla la pierna o la columna o lo que sea que le falle, usted sabe que el Señor le va a dar un cuerpo nuevo. Y en ese cuerpo nuevo nosotros vamos a estar en la presencia del Señor, ya sin necesidad de dietas, ni de inyecciones, ni nada de eso, hermano. Vamos a estar con el Señor. Gloria a Dios por eso. Entonces dice, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Nadie más, Dios mismo va a estar con nosotros. El versículo 4, Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono me dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Versículo 6. También dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Entonces, hermano, los sacerdotes no tenían herencia de tierra, pero Dios era su herencia. Nosotros también tenemos nuestra herencia, hermano. Tal vez usted perdió su casita, hermano. Usted dice, ay, mire cómo extraño mi casita. Mira que le había puesto unas florecitas por aquí y por allá. Ay, ¿cuánto pagué yo? No se preocupe, esa casita se va a deshacer. Esas casitas, hermano, está tremenda la cosa de las casitas. Mantener una casita, ¿verdad? Qué bonitas que son. Tal vez alguno de los que está aquí vive en un apartamento y dice, ay, yo quisiera vivir en una casita. Tal vez estás mejor ahí, hermano. Tal vez estás mejor ahí. Porque en el apartamento te llevan a reparar todo, ¿verdad? Tú dices nada más, no, pues esto, y ya te lo llevan a reparar, ¿verdad? Tranquilo, ¿verdad? Pero cuando tienes tu casita, lo tienes que reparar tú. Y tú tienes que pagar, y tú tienes toda la responsabilidad de todo. Entonces, hermano, el Señor tiene algo preparado para nosotros. En Juan 14 el Señor le dijo a sus discípulos, yo me voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esa es una bendición, hermano. Bueno, seguimos, hermano. Luego habla de la herencia, ¿verdad? Ok, la herencia, hermanos. La herencia tiene 4 aspectos. Cuando habla de la herencia, ¿verdad? La herencia es el derecho legal o por testamento. Es decir, a mí me toca una herencia por X razón o porque alguien me dejó un testamento, ¿verdad? Lo otro es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se adquiere tras la muerte de una persona. El 3, el conjunto de bienes no materiales, obras o ideas que se reciben de las personas antes, las culturas, de cosas así, hermanos. Y el 4 es el proceso por el cual se transmiten a través de los genes. O sea, aquí nosotros, por ejemplo, miramos, ¿verdad? Al hermano, al papá, luego miramos al hijo. Dice, ¿cómo se parece, verdad? Y mira hasta cuando hace la cabeza así, ¿cómo se parece al otro? ¿Cómo es eso, verdad? Y eso es así, hermanos, ¿verdad? O mira una foto de cuando era chiquito y mira al chiquito y dice, wow, dice, usted hizo un clon, volvió a nacer. Bueno, o sea, hay diferentes cuestiones que tienen que ver con la herencia, hermanos. Ahora, fíjense, dice, al hombre adoptado por Dios le toca su herencia como hijo. Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Usted ha oído que en el mundo dicen que todos somos hijos de Dios? Todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. La Biblia dice en Juan 1:12, los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad o el derecho. ¿Qué es eso, hermano? La potestad o el derecho. Mire, cuando estábamos enterrando a mi papá, hermano, ahí en la tierra donde mi papá hay mucha, ¿cómo se llama eso? Cuando la gente cree en muchas supersticiones, ¿verdad? Entonces, estábamos a punto de enterrar a mi papá, de meter la caja así en un nicho. ¿Saben qué es un nicho, hermanos?
Un nicho es como una caja, ¿verdad? Que hicieron de ladrillos. Así le llamamos allá, hermano, el nicho, ¿verdad? Entonces se mete en el nicho y después se tapa la caja esa con ladrillos. Entonces estábamos a punto, hermano, de meter la caja, y viene una señora y me agarra el brazo y me dice, ¡no! Dije, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Lo está metiendo mal, me dice. ¿Por qué? Le digo, no era este lugar. No, sí es ese, me dice. Pero el rostro tiene que ir para el poniente. ¿Pero por qué? Le digo, es que si no, me empezó a echar un rollo ahí bien raro, hermano. Ni me acuerdo de qué me dijo. Entonces yo con amabilidad y todo le dije, mire, yo soy el hijo de él. Y su cuerpo está aquí, pero él ya no está aquí. Métanlo. Y lo metimos. Era un momento difícil, hermano. Y yo no podía estar con cosas así. Ahora, ¿yo tenía derecho de hacer eso? Sí tenía derecho. Y ejercí mi derecho. Yo no podía complacer a todos los que estaban ahí, ni sabía de qué me estaban hablando. No era importante para mí, ni era un momento para ponerse a hablar de ese tipo de cosas. Entonces, nosotros, hermano, tenemos derechos porque somos hijos de Dios. Cuando usted mira, hermano, que hay una persona endemoniada, nosotros tenemos autoridad de Dios porque somos hijos de Dios y tenemos autoridad para echar fuera el demonio, porque esa autoridad nos la ha dado el Señor. El exorcismo no existe, hermano. Es la autoridad del Señor como hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo y los hijos de Dios tienen derecho como hijos de Dios a lo que Dios quiera darnos a nosotros, hermano. Entonces, en Mateo 25 nosotros encontramos que el Señor dice, vengan, hereden benditos de mi Padre. ¿Usted ha leído eso, hermano? Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a verme. Y ellos le dirán, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo estuviste enfermo? ¿Cuándo te visitamos? Y el Señor les dirá, por cuanto lo hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Vengan, hereden benditos de mi Padre. ¿Entiende eso, hermano? Los benditos del Padre Celestial. Pero a otros les dirá, los va a apartar. Dice, a otros les dirá, apártense a la condenación eterna, al fuego eterno. Dice, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, etcétera. Entonces, hermano, ahí habla de una herencia de los santos. O sea, tenemos derechos, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, hermano. Pero tenemos obligaciones también, ¿verdad? Porque como yo le decía, qué bueno, ¿verdad? Pero ese funeral había que pagarlo. O sea, había que pagar diferentes cosas. O sea, yo pude decir, no, métanlo, pónganlo como yo les estoy diciendo. Pero había cosas que hacer, había papeles que arreglar, había cosas que tomar cuidado. Y nos tomó años, hermano. ¿Y quién eran los obligados a hacerlo, hermano? Los herederos, ¿verdad? Ahora, gloria a Dios por todas las bendiciones que tenemos, hermanos. Pero tenemos obligaciones también, hermanos. ¿Ustedes sabían eso? Si somos hijos de Dios, pues tenemos que andar como hijos de Dios, hermano. Los hijos de Dios tienen beneficios, pero obligaciones también. En tercer lugar, hermano, las cosas que nosotros heredamos del Señor, que no son materiales, pues que no se trata solamente del cielo, pero nosotros heredamos cosas diferentes. Yo, por ejemplo, hermano, con todo mi corazón le digo esto, se lo digo honestamente. Yo creo que el pueblo de Dios es una bendición para nosotros. El pueblo de Dios es una de las mayores bendiciones que nosotros recibimos. Yo nunca, hermano, cuando yo vine a ser cristiano, nunca había conocido el trato del pueblo de Dios hasta que vine a los caminos del Señor. Hay hermanos que se han convertido, hermanos, aquí. Déjenme decirle, recuerdo yo cuando se convirtió el papá de hermana Tere. Él vino un domingo, hermano. Y yo recuerdo que ese domingo estábamos orando, recibiendo a nuevas personas que se estaban añadiendo a la iglesia. Y estábamos aquí orando y se añadió a la iglesia una persona ese día. Oramos por esa persona y todos, hermano, cuando una persona se añade a la iglesia, siempre le digo a los hermanos, a ver, hermanos, párense y extiendan sus manos en esta dirección. Y yo vengo y los abrazo aquí, yo pongo mis manos y siempre les digo, hermanos, nosotros hacemos un compromiso con ustedes
de que vamos a hacer bendición para ustedes. Y ustedes también se comprometen, ¿verdad, hermanos? Y yo siempre les digo que me digan amén. Porque queremos ser reales, queremos tener ese compromiso. Y luego le digo a la persona, y usted también comprométase a ser de bendición con los demás. Yo miraba al hermano, al papá de la hermana Tere, que estaba ahí por donde está Josué o Daniel, una de esas dos hijas, y no me acuerdo quién, nunca los puedo, perdonen hermanos, nunca los puedo reconocer. Pues estaba ahí, pero estaba llorando él estaba llorando, y lloraba, pero no habíamos predicado, no habíamos cantado tampoco, y él estaba llorando ahí. Y el martes él volvió a regresar y regresó a la reunión de la oración. Y desde que él entró, él venía llorando ahí, hermanos, desde que él entró. Y se volvió a sentar ahí. Y entonces estábamos dirigiendo la reunión de oración. Yo estaba dirigiendo la reunión de oración ese día. Y de pronto él se paró y ya rompió el llanto. Y lo tengo en video, hermana. Rompió el llanto y dijo él, yo quiero ser uno de ustedes. Nada más así lo dijo. Y pasó aquí en esta parte de aquí, empezamos a orar por él. Y yo le dije, ¿por qué quieres ser uno de nosotros? Porque yo siento a Dios, me dice. Yo siento la presencia de Dios. Yo miro el amor que hay entre los hermanos. Yo quiero esto, yo lo necesito, me dijo. Y lo demás como que me dijo, no lo puedo explicar. Pero cuando yo entré aquí, yo sentí algo, me dijo, yo sé que fue Dios. Cuando vino nuestro hermano Luis, a él le pasó lo mismo, estaba allá. Yo siempre me acuerdo, hermano, de esas cosas. Estaba allá en la última silla de la esquina. Me decía mi hermana Cristina, es que él no quiere venir, pastor. Va a venir, hermana, y va a ser un buen cristiano, le decía yo. Y allá estaba Luis, y estábamos igual, no había llegado todavía la predicación, y estaba llorando el hermano Luis. Estaba allá en la esquina, estaba llorando el hermano Luis. Y después dijo, es que yo sentí el Espíritu Santo. Yo sé que Dios estaba en ese lugar y le entró miedo, hermano. Pero después se entregó al Señor. Eso fue en el mes de septiembre, él se entregó al Señor en el mes de abril del año siguiente. Después de esa vez ya no volvió a venir y dijo, porque es que me da miedo, ahí está la presencia de Dios, dice. Y si yo llego ahí, ya encontré la verdad, dice, pero si yo llego ahí, yo tengo una responsabilidad, dice. Y es que, hermano, cuando está la presencia de Dios, uno siente la convicción del pecado, hermano. Y entonces estaba ahí y el hermano empezó a venir en enero, me acuerdo yo, pero vino a un día de trabajo. Entonces, esa vez el hermano venía bien uniformado y él es muy talentoso para hacer tantas cosas, ¿verdad? Entonces me dijo, pastor, ¿qué hay que hacer? Y ya le empecé a decir, y cada quien estaba ahí. Y lo clásico, ¿verdad? Cuando se acabó el trabajo, entonces ahora la carnita, ¿verdad? Entonces cuando yo platicaba con él, porque yo hablaba mucho con él, me dice, hermano, es que lo que a mí me gustó, dice, es cómo se trataban, dice. Cuando hablaban los hermanos y comer juntos y nadie hablaba malas palabras, no hubo peleas. Y eso a mí me impactó. Y eso impactó su vida. Y él, hermano, se convirtió al Señor. Y así ha pasado. Me acuerdo que a hermana Cristina le pasó algo similar. Estaba ahí atrás y lloraba la hermana Cristina. Y yo le dije, venga, hermana. Y me dice, yo no sé por qué fui, si yo no le hubiera hecho caso. Pero vino la hermana, sintió la presencia del Señor. Y así, hermano, no le puedo seguir diciendo cosas diferentes. La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. El pueblo de Dios, para mí, es una de esas bendiciones, hermano, que es una bendición. Y usted llega a algún otro lugar y hay hermanos en Cristo y no importa si no los conoce, usted tiene a Cristo y ellos también, y es una bendición. Y como eso podemos mencionar otras cosas. Y la otra es la herencia genética, ¿verdad? Entonces fíjese lo que mencionaba, cómo se parece este al otro. La Biblia dice en el libro de Efesios, dice que nosotros seamos imitadores de Dios como hijos amados, ¿verdad? ¿Cuántos tienen niños chiquitos de los que están aquí? Chiquitos, ¿verdad? Entonces usted se da cuenta que el chiquito quiere ser como su papá, ¿verdad? La chiquita como su mamá, casi siempre, no siempre, ¿verdad? Pero casi siempre.
Entonces, si el papá se rasura, el otro quiere rasurarse también, ¿verdad? Aunque no tenga nada, quiere rasurarse también, porque quiere ser como su papá. Pero la Biblia dice, hermanos, yo no sé si ustedes sabían que la Biblia dice, por ejemplo, que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, porque él es un hombre natural sin Dios, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice, pero nosotros, dice Pablo, eso está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice, nosotros entendemos lo que estamos haciendo. Nosotros hablamos sabiduría no humana, sino sabiduría de los hombres. Nosotros presentamos a Cristo y a este crucificado. Para los griegos una tontería, para los judíos un tropezadero, pero nosotros presentamos a Cristo y a este crucificado. Y dice, y cuando yo fui a ustedes, yo no fui con palabras, dice, de humana sabiduría, sino con el poder de Dios, del Espíritu Santo. Y les hablé, dice, de la sabiduría de Dios, de Cristo y a este crucificado. ¿Qué es la sabiduría de Dios, hermano? Presentar a un rey que se dejó matar. Entonces los griegos decían, eso es una tontería. No es posible. Un rey no se deja matar así. Para los judíos un tropezadero, porque ellos decían, no puede ser. Él no puede ser. Tiene que ser un Mesías guerrero. Pero esa es la sabiduría de Dios. Y el que tiene el Espíritu ahora entiende, hermano, que en Cristo nosotros tenemos todo tipo de bendición y perdón de pecados. Pues la conclusión, hermanos, quiero que leamos para concluir 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Este consejo es para los hermanos en Cristo. 2 Corintios 6, del 1 al 2. Y dice así, hermanos, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Vamos bien ahí, hermanos? ¿Sí estamos ahí? Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿De qué está hablando este pasaje, hermano? ¿Cuántos se acuerdan el día que conocieron a Cristo, hermano? Yo mencioné a algunos, cómo se sintieron. Yo me acuerdo el día que recibí a Cristo, hermano. Llegué con mucha pobreza, literal pobreza y pobreza espiritual, sin esperanza, hermanos. Y yo me acuerdo que en ese día clamé al Señor y el Señor no me desechó a mí, hermanos. El Señor me recibió ese día y le doy gracias a Dios. No tenía ningún mérito, pero el Señor me recibió. Pablo está diciendo, miren, acuérdense que en el día aceptable Dios los escuchó a ustedes. No reciban en vano la gracia del Señor. Si el Señor te salvó no por obras de justicia que tú y yo hubiéramos hecho, sino por su misericordia, tienes que acordarte de eso siempre, hermano. Tienes que recordar eso siempre. El Señor en el día de tu necesidad, Él llegó a ti, no te desechó. Dice aquí, no recibas en vano la gracia de Dios. La amonestación es para el cristiano que no está caminando con Dios, reconcíliese con Dios, hermano. Para el cristiano que no está haciendo la voluntad de Dios, empiece hoy a hacer la voluntad de Dios. No recibe en vano la gracia de Dios, hermano. Pero para la persona que todavía no tiene a Cristo, yo quiero decirle algo, no se lo quiero esconder porque la Biblia lo declara. Yo necesito decírselo. La Biblia dice que los santos son herederos de Dios. Los santos son aquellas personas que vinieron a Cristo arrepentidos y Dios les perdonó sus pecados por misericordia. Se entregaron al Señor y lo siguen. Pero las personas que todavía no han sido recibidas por Cristo, la Biblia dice, no tienen parte con el pueblo de Dios. La Biblia dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Belial con Dios? ¿Qué comunión tienen los ídolos con Dios? No hay ninguna comunión. Entonces, tengo que decirle esto porque en esta iglesia nosotros predicamos el Evangelio. No estoy hablando de una salvación universal. Estoy hablando que la salvación es para aquel que se humilla delante de Dios, le pide perdón y pide al Señor que limpie su vida de pecado y empieza a seguirle verdaderamente como Él enseña en su palabra.
Yo le he descrito algunas de esas bendiciones, son para el pueblo de Dios. Regocíjese, pueblo de Dios. Si usted es pueblo de Dios, regocíjese en esas bendiciones. Pero si usted no es pueblo de Dios, usted tiene la oportunidad de llegar a ser pueblo de Dios en este día. Porque así como nos ha recibido el Señor al resto, a usted también le puede recibir. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a orarle al Señor. Amén. Cierre sus ojos, hermano. Vamos a orar al Señor en esta hora. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Gracias porque nosotros no merecemos, Señor, realmente todas las cosas, Señor, que tú nos has dado, que nos has ofrecido, Padre Celestial. Pero sabemos que fue tu misericordia tan grande, tu compasión, Señor, por eso nos has recibido. Pero ahora, Señor, mira, yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes, Padre Celestial. Tú conoces los corazones y las vidas, Señor. Y yo te pido, Señor, que podamos llevar, Señor, que podamos meditar en estas cosas. Especialmente yo te pido por el hermano que se ha alejado de ti, Señor, que no está caminando contigo. Y yo te pido que a partir de este día pueda empezar otra vez a caminar contigo. Yo quiero invitar en esta hora a aquella persona que nunca le ha pedido perdón al Señor por sus pecados. Aquella persona que nunca le ha pedido al Señor, nunca le ha dicho al Señor, Señor, de hoy en adelante yo quiero seguirte. Yo quiero verdaderamente seguirte como enseña tu palabra. Yo quisiera hacerle esta invitación, y si usted tiene ese deseo, ese anhelo en su corazón, entonces yo quiero pedirle que haga algo, que levante su mano en alto, y de esa manera yo voy a saber que usted está tomando esta decisión de seguir al Señor desde el día de hoy en adelante. Hay alguien en medio de nosotros que quiere seguir al Señor de hoy en adelante. Hay alguien en medio de nosotros que quiere reconciliarse con el Señor Jesucristo, que no ha caminado con Él, pero el día de hoy dice, yo quiero empezar a caminar con el Señor. ¿Hay alguien en medio de nosotros, hermano? Bueno, gloria al Señor. Gracias, Señor. Así es que bendice a tus hijos, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre Celestial. Y despídenos en paz y en bendición, Señor. Prospera a todos mis hermanos en su trabajo, en sus labores, en las escuelas, a los jóvenes, a los niños. Y protégenos, Padre, ayúdanos a vivir para ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos la gloria y la alabanza para siempre, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios, hermanos.